Listo. Voy a silenciar los micrófonos para efectos de que no se escuchen los ruidos de ambiente y cuando ustedes deseen participar, pues me avisen. Varias cosas. En vista de lo que sucedió en el parcial, pues he determinado que la realización del siguiente parcial, que sería el parcial del segundo 50%, va a ser de manera oral, ¿sí? Y las reglas van a ser las siguientes. No voy a hacer parciales escritos, eso ya no va a suceder, o por lo menos cuando existan estos medios. Y el parcial va a ser oral, van a ser 2 preguntas, o sea, ustedes se sacarán 0, 2, 5 o 5. Evidentemente tendrán que prender su cámara y tendrán que prender su micrófono para la realización de ese parcial. ¿Listo? Obviamente tendrán que estar mirando a la cámara, ¿sí? Porque pues si yo advierto que la mirada desvía hacia otro lado, pues asumiré que ustedes están haciendo fraude. Aunado a ello, el parcial pues será con la presencia de ustedes, es decir, todos van a estar acá, uno por uno irá prendiendo su cámara y bueno, prenderá su cámara, serán las 2 preguntas. ¿Qué más les iba a decir yo respecto a eso? Era algo importante y se me fue. Pues bueno, entonces prenderán su cámara y le haré la pregunta específica a la persona que vaya indicando, a la persona que vaya señalando, y así se realizará el parcial. Ya me acordé. Adicionalmente, pues invitaré a algún docente para que sirva de garante en el ejercicio. Es decir, para que él observe que el desarrollo del parcial pues se va a realizar con toda la imparcialidad posible. ¿Listo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Para todos. Entonces, pues para que ya tengamos tal situación clara. ¿Listo? Esperen un segundo. ¿Quién me está escribiendo? Creo que es Daniela. Listo. Listo. Entonces, habíamos hablado la clase anterior del tipo penal de asociación para la comisión de... El tipo penal de asociación para la comisión de delitos en contra de la administración de la administración pública. ¿Ya habíamos hablado algo al respecto? No, profe, no me acuerdo. Profe, quedamos en el artículo Tengo la 434. estructura penal del artículo 434. Listo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la asociación para la comisión de delitos en contra de la administración pública, pues vamos a decir que efectivamente podemos compararlo con otros tipos penales existentes. Si se quiere, podríamos hablar también, por ejemplo, del concierto para delinquir, que tienen bastantes circunstancias o relaciones, sí, pero evidentemente tiene sus claras diferencias. Cuando hablamos del concierto para delinquir, vamos a decir que efectivamente lo encontramos en los delitos en contra de la administración pública, perdón, de la seguridad pública. Cuando hablamos de la asociación para cometer delitos en contra de la administración pública, pues efectivamente es un tipo penal que pone en riesgo la administración porque ya encontramos un fin específico. Y este fin específico, pues debe ser entendido desde la comisión el hecho de adelantar la conducta punible con miras o asociarse más bien con miras a cometer delitos en contra de la administración pública. Entonces ya encontramos que ese elemento subjetivo pues está plenamente definido. ¿Listo? Nos va a decir lo siguiente. El servidor público que se asocie con otro
o con particular para realizar un delito contra la administración pública, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 16 a 54 meses, siempre que la misma no se constituya delito sancionado con pena mayor. Si interviene un particular, se le impondrá la misma pena. Listo. Entonces, respecto a la clasificación del tipo penal, pues con solo el hecho de asociarse con el propósito de cometer delitos en contra de la administración pública, podemos decir que ya se configura o ya se adelanta la existencia del tipo penal. Por consiguiente, vamos a hablar de un tipo penal de mera conducta, ¿sí? Con el simple hecho de que nosotros o el servidor público o servidores públicos o servidor público y particular se asocien con el propósito de cometer delitos en contra de la administración pública, pues se adelantaría o se adecúa la existencia de esta conducta punible. Hablamos de que es un tipo penal de peligro. Efectivamente no existe la lesión, pero el hecho de que exista materialmente un grupo de personas cuyo objetivo es la comisión de conductas encaminadas a transgredir, a vulnerar ese bien jurídico de la administración pública, pues efectivamente constituye un peligro latente para el desarrollo de los fines estatales. ¿Listo? Evidentemente vamos a hablar también de una conducta de ejecución instantánea y un tipo penal monoofensivo. Es decir, que con solo esa asociación se pone en riesgo el bien jurídico de la administración pública como valor fundamental dentro del ordenamiento penal. ¿Listo? Me avisan porfa si se corta en algún momento la comunicación o si me escuchan entrecortado. Como elementos normativos, se requiere que en la conducta concurra servidor público, artículo 334, Clara. Entonces, se requiere que concurra el servidor público y adicionalmente que esa asociación o esa voluntad desplegada dentro de los sujetos activos de la conducta esté encaminada a cometer o a la realización de delitos en contra de la administración pública. ¿Listo? Listo. Cuando hablamos ya de la descripción del tipo subjetivo, pues vamos a decir que el tipo subjetivo es de carácter doloso. Es decir, la conducta entra dentro de esta categoría dogmática del dolo. Perdón, voy a contestar acá una cosa, una consulta. Listo. Entonces, vamos a hablar que requiere, dentro del tipo subjetivo, o hablamos de una conducta eminentemente dolosa. Cuando hablamos ya de la descripción del tipo penal como tal, es decir, de la descripción del tipo subjetivo, pues vamos a encontrar que existe, bien sea una indeterminación cuando hablamos de particulares que concurren en la conducta o una determinación cuando en ella participa alguien que tiene una cualificación o una determinación de servidor público. ¿Sí me hago entender? Ojo, frente a la pluralidad de sujetos, vamos a decir que esta asociación para cometer delitos en contra de la administración pública es de carácter plurisubjetivo, es decir, que se requiere más de una persona para que se configure, adelante o desarrolle la conducta lesiva. Entonces hablamos de que cuando hablamos de, podemos decir que cuando se habla del servidor público, que se asocie con un particular, con otro servidor público, con un particular, me requiere que concurran varias personas en la realización de la conducta, más de uno. Entonces,
pues evidentemente si el servidor público, o claramente si el servidor público es el único que incurre en la conducta, pues esa conducta solo se va a desarrollar frente a un delito monosubjetivo. Pero como acá hablamos de la asociación, pues vamos a decir que concurren varios sujetos activos de la conducta. Entonces vamos a decir que es plurisubjetivo, donde se requiere la existencia de un servidor público que se asocie, bien sea con otro servidor público o bien sea con un particular. Y como ya lo hemos mencionado en antedicho, pues hablamos de una conducta o para adelantar delitos en contra de la administración pública. Como elemento adicional podemos decir que al igual que el concierto para delinquir, acá no me especifica qué clase de delito. Me va a decir delitos, pero ojo, no son delitos cualquiera, en el caso del concierto, sino delitos en contra de la administración pública. ¿Listo? Una pregunta, Señor. disculpe. Respecto a la asociación también tiene que ser asociación con otro servidor público o puede ser con un particular. Ahí me dice el servidor público que se asocie con otro servidor público o con quién o con un particular. Gracias, profe. ¿Listo? Gracias, profe. Esperen un segundo. Listo. Entonces, básicamente aquí ya vamos a encontrar esas acepciones. Listo. El sujeto pasivo, pues, ¿quién viene siendo? El Estado, porque en cabeza de este está la recta, la rectitud dentro de la administración pública. Es decir, que en cabeza del Estado está el bien jurídico de la recta administración pública o de la eficaz administración pública. ¿Listo? El verbo rector, pues vamos a hablar de un tipo penal con un verbo rector simple o único, y es el hecho de asociarse. Entonces, ¿qué es asociarse? Ponerse de acuerdo para cometer esos delitos en contra de la administración pública. Entonces, por ejemplo, podemos poner un ejemplo. No sé, Elkin y yo siendo particular, y Elkin, digamos que trabaja en la gobernación, no como contratista, sino efectivamente trabaja como, digamos, en una provisionalidad. Entonces, Elkin se encuentra en la provisionalidad y nos ponemos de acuerdo, decimos, venga, Elkin, pues saquémosle plata a la gobernación, realizando, por ejemplo, una celebración indebida de contratos, un peculado por apropiación, un cohecho. Si me hago entender, ahí hablamos de varios delitos, o sea, no hablamos de un delito determinado, sino de varios delitos relacionados con conductas que atentan en contra de la administración pública. Ese sería un claro ejemplo de ello. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con un proceso que hubo acá en Tunja, donde hubo falsedad de documento público, donde hubo peculado por apropiación, peculado por uso indebido. Es decir, hubo varias circunstancias que pueden adecuarse en delitos contra la administración pública y adicionalmente se les imputó el delito de asociación para... Hola Ángela, ¿cómo estás? No te preocupes. Igual yo estoy grabando la clase y la idea es subirla a YouTube, pero pues yo creo que mañana. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengas en cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que evidentemente estas personas que trabajaban en la Lotería de Boyacá sustrajeron unos dineros. En últimas no se logró demostrar, terminaron creo que absolviéndolo, si no estoy mal, porque evidentemente la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad penal frente a los delitos de peculado. Creo que sí aceptaron unos, creo que aceptaron este, si no estoy mal. Es decir, que sí hubo un acuerdo para cometer delitos en contra de la administración pública. Después buscaré la sentencia y si el doctor la tiene aún se las haré llegar. Listo. Ojo, acá el objeto material, ¿cuál viene siendo o cuál sería? Fenomenológico. ¿Por qué? Porque es la administración pública.
Efectivamente, la conducta recae sobre quiénes o sobre qué, sobre una ficción jurídica que es la administración pública, es decir, todo ese conjunto de instituciones y normas encargadas de velar por la rectitud de lo público. Esperen un segundo. Listo. Listo. Entonces habíamos hablado que el objeto material evidentemente es fenomenológico. El objeto jurídico, pues, por lógica, vamos a decir que es la administración pública. ¿Listo? ¿Podríamos hablar de concursos de conductas punibles? Evidentemente. Podríamos hablar, obvio, no podemos hablar del concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque son excluyentes, ¿sí? Porque hablamos de que versan sobre las mismas circunstancias, es decir, no podría imputar concierto para delinquir en concurso con asociación para la comisión de delitos en contra de la administración pública. Básicamente van a versar de lo mismo, ¿sí? Con ciertas distinciones de carácter normativo, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, se excluye con eso, podríamos hablar de un concurso un concurso heterogéneo, por ejemplo, con peculado por apropiación. ¿Admitiría tentativa? No, profe, porque con el solo hecho de reunirse ya se comete el delito. Efectivamente, solo con el hecho de desplegar la voluntad, pues ya se configura el delito. Entonces hablamos de un delito de mera conducta y que evidentemente no por tal circunstancia, pero sí no admitiría tentativa. Listo. Hablaríamos de coparticipación, pues claramente la coparticipación es necesaria, ¿sí? Y operaría la misma distinción frente al concierto para delinquir. Pues recuerden que en el concierto para delinquir no se requiere determinar específicamente cuál es el delito que se va a cometer. Igual acá, no se especifica cuál de los delitos en contra de la administración pública es el que se va a cometer o el que se va a adelantar. ¿Listo? Entonces, no podríamos hablar de una coparticipación en tal sentido, sino pues que el hecho de que exista una pluralidad de personas es una exigencia para que se desarrolle la conducta punible. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a este tipo penal? Sí que no logré notar cuál tipo penal era. El artículo 334, Elkin. Gracias. Listo. Dime, Andrea. Andrea, ¿me vas a decir algo? Es que se había ido como la señal, Ah, profe, no, no lo pero veíamos. tranquilo. Era acá que estaba resolviendo una inquietud. Listo. Listo. Entonces, no siendo más, pues ya nos podemos ubicar en nuestro título 16º
del artículo 16º del Código Penal. Y va a hablar sobre los delitos en contra de la eficaz y recta impartición de justicia. Cuando hablamos de esas prerrogativas constitucionales, una de las bases fundamentales de la existencia de un Estado constitucional versa sobre la necesidad de garantizar el acceso a la justicia, pues ese acceso a la justicia está relacionado con el preámbulo de la Constitución, que por vía jurisprudencial se ha decretado que es vinculante, ya que da los lineamientos normativos del Estado. Entonces, teniendo claro o teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la administración de justicia o la impartición de justicia hace parte de esos fines para los cuales se ha constituido este Estado social de derecho. Y siendo así, o tanto así, que la justicia se erige como un pilar fundamental de conservación de este orden justo, pero a su vez de la posibilidad de permitir a las personas y a los coasociados del Estado colombiano dirimir sus conflictos en unos planos de igualdad, de libertad, de legitimidad y adicionalmente de seguridad jurídica. Cuando hablamos de la administración de justicia, pues hablamos plenamente del desarrollo de fines constitucionales, al igual que en la administración pública, siendo la justicia un pilar fundamental de la resolución de conflictos sociales. ¿Listo? Entonces, por tal razón, es sumamente importante la salvaguarda y la censura de aquellas conductas que puedan entenderse que van a transgredir, van a interrumpir o van a obstaculizar el recto actuar judicial. ¿Sí? Y eso es muy importante para nosotros como abogados. Listo. Cuando encontramos o cuando vamos a hacer el análisis de este título penal, de este título del Código Penal, perdón, pues tenemos que hablar del capítulo primero, que versa sobre las falsas imputaciones ante las autoridades. ¿Y qué es imputar? Imputar con I. ¿Qué es imputar? Imputar es como la comisión de un delito. Imputar es atribuirle a alguien un delito. Atribuirle. Muy bien, César. Efectivamente, el hecho de Es como la imputar... adecuación. Señor. Bueno, muy bien, César y Miguel. ¿Aló? César y Miguel nos dan una proximidad del 8 que es imputar. Imputarles es atribuirle un grado de responsabilidad penal. Ojo, cuando hablamos de imputación, efectivamente hablamos de la comisión de una conducta censurada, ¿sí? En este caso por el estatuto penal. Ojo, y cuando hablamos de autoridad competente, pues evidentemente vamos a hablar de aquella autoridad señalada o donde su función constitucional es la recepción de denuncias o la recepción de esa información relacionada con la comisión de una conducta punible. ¿Listo? Cuando hablamos de la falsa denuncia, pues vamos a encontrar dos características o dos circunstancias de la falsa denuncia. Bien sea la falsa denuncia en persona determinada o la falsa denuncia en persona indeterminada, siendo esta última la consagrada en el artículo 435. Perdón. No, estaba buscando quizá qué. Estaba mirando a ver si había una china que tuviera la cámara activa, pero ninguna tiene. No, es una imagen del sur. No. No, ninguno tiene. El único que tiene es este. Sí, estos dos. Pero uno es el docente.
Este es el docente, sí. Me está hablando mierda por teléfono. Por eso silenció. Diego se escucha lo que está hablando. Listo. ¿Ya me escuchan nuevamente? Compañeros. Señor. Señor, sí, señor, sí, señor. Listo. Entonces veníamos diciendo que existe la falsa denuncia en persona determinada y la falsa denuncia en persona indeterminada. Siendo la primera la falsa denuncia en persona indeterminada. Es decir, que solo se va a denunciar un hecho, más no una persona. Cuando hablamos de la existencia de la denuncia, para que una denuncia efectivamente sea denuncia, tiene que tener varias características. Primero, que se realice ante autoridad competente. En este caso, pues podría ser la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? O es la Fiscalía General de la Nación, donde se denuncia la existencia de un hecho punible o un hecho que es materia de censura por el canon penal. Adicionalmente, tenemos que, para encuadrar una afirmación o una imputación de la comisión de una conducta punible y para que se desarrolle el tipo penal de falsa denuncia, pues esta tiene que tener juramento o estar hecha bajo juramento. Ojo, si yo presento una denuncia por escrito, así no manifieste el hecho de que tal afirmación la hago bajo juramento, de manera implícita, el hecho de radicar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, de manera verbal o de manera escrita, así no se manifieste que se realiza tal manifestación o tal afirmación bajo la gravedad de juramento, se asume implícitamente que con el hecho de presentarla ante la autoridad competente, pues esta ya está revestida de juramento. ¿Sí me hago entender? Ya tiene o ya está consagrado ese juramento dentro de esa manifestación que se realiza ante autoridad competente. ¿Listo? Una pregunta. Jaime, señor. Solamente ante la autoridad competente que no se manifiesta, o sea, ante la fiscalía, claro, se configura. Por ejemplo, si yo digo, lo digo acá, o lo digo por algún medio de comunicación, no sé, digo que Andrea es una ladrona, es un ejemplo, Andrea, y lo afirmo acá, digo, Andrea es una ladrona. ¿Eso tiene o presta juramento? No, señor. No. No, señor. No. Solo ante la fiscalía. Ojo, efectivamente, no tiene juramento. Si lo digo, hablaríamos de otro tipo penal que sería el tipo penal de calumnia, ¿sí? Donde estoy haciendo unas imputaciones falsas en contra de Andrea, ¿sí? Pero si yo por el contrario, ojo, es un ejemplo porque no aplicaría en la falsa denuncia del artículo 335, sino en la del 336. Si yo digo que Andrea es una ladrona y voy ante la fiscalía y le pongo la denuncia sin tener conocimiento o certeza de que efectivamente Andrea cometió algún hurto, pues claramente estaría incurriendo en la conducta punible de falsa denuncia. ¿Por qué? Porque estoy poniendo en conocimiento de la autoridad competente una conducta que Andrea no ha cometido y que la estoy denunciando bajo la gravedad de juramento. ¿Sí? Profe, una pregunta. Señor. Si en el caso, por ejemplo, que su merced acaba de dar de Andrea, pues otro delito, o sea, bueno, es ladrona y su merced me lo dice a mí.
Y yo soy el que voy y pongo en conocimiento la noticia criminal. Pues su merced sería el bueno, que está a mí- incurriendo en la falsa denuncia y yo estaría incurriendo en la calumnia. La calumnia. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, por ejemplo, entonces falsa denuncia, artículo 335. El que bajo juramento denuncie, perdón, acá miro el chat. Listo. El que bajo juramento denuncie ante autoridad una conducta típica, es decir, un delito que no se ha cometido, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y multa de 2.66 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo, acá no me determina en quién o quién ha cometido la conducta. ¿Qué implica acá? Que se denuncia es un hecho, más no la persona que ha cometido tal hecho. Y ese hecho tiene que ser falso. Por ejemplo, yo voy a la fiscalía y digo, no, es que en la vereda La Colorada, que es donde yo vivo, acaban de matar 3 personas en el potrero que queda al lado de mi casa, de donde saco los perros todos los días. Y eso no es verdad. ¿Aquí existiría la falsa denuncia? Sí, sí, señor. Existe el hecho. Sí, no lo o si sujeto. digo, no, es que en la casa tal, bueno, no digamos que, bueno, sí, digamos que en la casa tal entra tantas personas y ahí deben estar vendiendo drogas porque entran y salen personas. ¿Aquí hablaríamos de una falsa denuncia? Si lo hace ante la fiscalía, sí. Sí, efectivamente, obvio. Hablemos de que se cumplen los elementos normativos. Yo voy a la fiscalía y denuncio y digo, bueno, en mi barrio tal están vendiendo drogas. ¿Eso podría incluirse entre la falsa denuncia? Sí, no me determina una persona, sino un hecho. Un hecho que se constituye en un hecho punible o en una conducta punible o una conducta digna de censura o censurada más bien por el ordenamiento penal. ¿Listo? Perdón. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, en el caso de las denuncias que se realizan de forma anónima, por ejemplo, hay unas que se realizan por internet, la fiscalía pues ha ampliado esa herramienta, Sí. que cuando se comprueban que los hechos no son verdaderos, entonces esa denuncia anónima podría corresponder a a una imputación penal ¿Y a quién o se la imputo? meramente, por eso, a eso me refiero. En esos casos, la fiscalía puede optar por hacer una investigación debida sobre quién realizó esa denuncia anónima. Básicamente lo que hace la fiscalía cuando no se dan más pruebas, sino una afirmación en anónimos, se puede declarar inhibida para iniciar la acción penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas decisiones de carácter inhibitorias se realizan cuando no existen mayores fundamentos para desplegar el actuar de la fiscalía. ¿Sí me hago entender? Porque la denuncia debe asumir al menos un grado de información veraz o posible para realizar la investigación. Y si no, imagínate ese problema, ¿sí? O el hecho de que la fiscalía no tenga la posibilidad de inhibirse. Imagínate, le tocaría hacer investigación por cada denuncia a ver quién realizó las falsas denuncias. Y pues nos congestionaríamos más de lo que estamos. Nosotros como defensores podemos solicitar es que la fiscalía acuda a esa inhibición o eso solamente lo No, hacen. eso es un acto de parte. Igual como defensor de quién, Clara. Pues, por ejemplo, denuncian, digamos, a Francisco y... Ojo, no te me metas todavía al rancho, porque no estamos hablando de una denuncia en persona determinada. Cuando tú ya me dices Francisco, ya estamos diciendo a quién estamos denunciando. ¿Sí me hago entender? Ojo, no estamos denunciando a una persona con ese artículo 335, sino estamos denunciando un hecho que se constituye como conducta punible. ¿Sí me hago entender? Entonces, todavía no te adelantes. Ya esperemos, tocamos el siguiente tipo penal y ahí sí lo desarrollamos un poco mejor. ¿Listo? Doctor, gracias. Sí, señor. Listo. Entonces, cuando hablamos de este tipo penal, vamos a decir que es un tipo penal de resultado. ¿Y cuál es ese resultado?
¿O qué se busca? Que efectivamente se desplieguen esas labores de investigación en un hecho que no existió. ¿Sí me hago entender? Compañeros. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo. ¿Hablamos de un tipo penal de peligro? Sí. Acá no sería un tipo penal de lesión, sino con el hecho de adelantar efectivamente la denuncia, pues se pone en riesgo esa eficacia y esa eficiencia del aparato judicial. ¿Listo? Es de ejecución instantánea, es decir, que se desarrolla en el mismo momento en que se instaura esa denuncia con elementos espúreos o falsos o no veraces. ¿Listo? Es de carácter monoofensivo, es decir, que solo va a vulnerar un bien jurídico. Y este bien jurídico, pues entendido como el de la eficaz impartición de justicia. ¿Listo? Como elementos normativos, ¿qué requiere el tipo penal? Que esa denuncia se realice bajo la gravedad de juramento y que sea efectuada ante la autoridad competente. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. El sujeto activo, pues, es indeterminado, es aquella persona que realiza esa denuncia. El sujeto pasivo es el Estado. El verbo rector es simple y es el hecho de denunciar. Y denunciar es ¿qué? Poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de una conducta punible. Eso es denunciar, para que no lo confundan con demandar. ¿Listo?